Primera carta del apóstol Pablo a a los tesalonicenses, capítulo 5. Esta es la cuarta parte. Este estudio lo titulamos No apaguemos al espíritu. En nuestro estudio anterior hablamos de la gratitud. Ustedes recordarán que estuvimos hablando de esta actitud, de este tema tan importante, la gratitud como una de las características pues, más importantes por las que debemos identificar a un verdadero creyente. Y como una señal, porque es una señal del verdadero cambio en las vidas de todas aquellas personas que han decidido seguir el camino de nuestro Mesías, el camino del Salvador, de Yeshua. Y también hablamos de la adoración, algo que el enemigo quiere para sí mismo. Recordemos que uno de las pruebas por las que el Padre permitió que Yeshua pasara fue precisamente esa, ¿no? Que Satanás pidió que le adorara. Y bueno, este aspecto de adoración es un aspecto muy importante porque es algo que conecta todo lo que nosotros hacemos físicamente con nuestro espíritu, en el aspecto espiritual. Podríamos decir que a través de la adoración nosotros podemos hacer una conexión, tener una conexión con el mundo espiritual, con el Padre, a través de nuestros espíritus. Y es maravilloso, esto es muy importante porque a través de la adoración se mueven muchas cosas en el mundo espiritual, de forma incluso muchas veces sobrenatural. Quizás ustedes hayan tenido experiencia en este tema. Eh, yo se los digo por experiencia propia, lo he experimentado, mi esposa, mi familia, nosotros hemos tenido esta gran oportunidad y es maravilloso. Así de que lo importante es que cuando decimos que somos vencedores, esta es una cualidad que no tiene que ver necesariamente con el resultado de las ocasiones en que nos encontramos en aflicción, cuando pasamos por conflictos, complicaciones por las que pasamos, sino que vencer, cuando tú puedes decir que eres un vencedor y tienes esta posibilidad de vencer, tiene que ver con la forma en que tú te conduces justo en medio de la aflicción. Y esto tiene que ver con la adoración a Dios, la verdadera adoración a nuestro Padre. Así es de que lo que esperan nuestros enemigos, el enemigo, ¿qué es lo que espera? Para, ¿Qué reacción espera de ti en el tiempo de la aflicción? De cuando pasas por algún problema. Bueno, que manifiestes falta de gratitud a Dios principalmente, que manifestemos amargura y en ocasiones rechazo a Dios por lo que nos pasa. Muchas veces, quizás las personas no lo dicen de forma literal, pero con expresiones que se hacen verbalmente, con con su actuar, con el pesimismo, de muchas formas, tú puedes manifestar una ingratitud al Señor. Porque mientras que, y aquí, y esto es lo importante, porque en ese momento es cuando cada quien manifiesta lo que en realidad es. No es cuando todo está bien, todo es miel sobre hojuelas, pues realmente ¿quién no estaría bien? No, es en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, cuando realmente manifestamos lo que realmente somos. Eh, la madurez espiritual que tenemos, si aún nos falta mucho, si realmente estamos avanzando. Nosotros mismos podemos tener la oportunidad de examinarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de cuánto nos falta quizás
por avanzar. Lo que no significa que declinemos. Ojo, esto es lo importante. Como te digo, tienes que tener en cuenta que Dios va a mirar tu actitud justo en medio de la adversidad. Tú puedes ser fortalecido en el momento que tú adoras a Dios en medio de la adversidad y de antemano dar gracias al Señor porque sabes de antemano que Dios te va a proveer de todo lo que tú necesites para salir adelante. El apóstol Pablo en su carta a los Corintios habló de este tema y habla en ese sentido de que no nos desesperemos, sino por el contrario, tengamos confianza en Él. Primera de Corintios 10, a partir del verso 12, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo aquí? Bueno, nos está diciendo claramente que el Señor no va a permitir que nosotros pasemos por aflicciones que no podamos soportar. Pero que lo único que necesitamos es algo, eso sí, estar firme, no caer. Y vamos a ver cómo es que más adelante el apóstol Juan en Apocalipsis, él habla de este tema, escribe más bien de este tema, porque el Señor nos dice que incluso hasta la muerte, si es necesario, porque Él nos va a dar la corona de la vida. Así es que es muy interesante el contexto en el que nos va llevando a la conclusión de esta primera carta del apóstol Pablo, porque va a hablar de principalmente de la gratitud. Dice el verso 18, que es a donde nos quedamos en el último estudio, dice verso 18 del capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Acompáñame en tu Biblia, por favor. Dice, dad gracias en todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en el Mesías Yeshua. Siempre que nos encontremos en medio de una complicación, de una batalla, ¿sí? De cualquier tipo, pues es cuando debemos dar gracias, porque efectivamente esa es la actitud que espera Dios de nosotros y esa es la voluntad del Señor, ¿sí? Dice Pablo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Entonces, por eso dice en todo, que significa en toda circunstancia. No importa en qué circunstancia te encuentres, da gracias al Señor, porque Él lo está permitiendo. Como lo decía hace un momento, no sirve de mucho tú solamente dar gracias cuando todo está bien. Está bien, por supuesto, dar las gracias con mucha más razón, pero también en los momentos en que la situación está difícil. Demos gracias porque sabemos que Dios nos está mirando y espera de antemano una respuesta de parte de nosotros. Así de que su voluntad es que seamos vencedores, que venzamos, que tengamos la victoria ante la adversidad. Dice Apocalipsis 2, a partir del verso 10, fíjate bien, dice, no temas en nada, dice el Señor, no temas en nada lo que vas a padecer. Nos está advirtiendo de antemano que en la tribulación, por la tribulación vamos a pasar y que vamos a padecer. Dice, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados.
y tendréis tribulación por 10 días, es un aspecto simbólico, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué significa esto? Es muy importante que nosotros tengamos presente esto, porque el Señor nos está diciendo que si bien es cierto, padeceremos, no importa que incluso lleguemos a morir en su nombre, por su nombre, porque seremos perseguidos. Ese es el tema de la tribulación. Pero dice, si es así, yo les voy a dar la corona de la vida eterna. Está hablando de la vida eterna porque no sufrirán la muerte segunda, que es para todos aquellos que le rechazaron a final de cuentas o por siempre. De manera que entonces nuestra adoración, tu adoración a Dios, siempre debe ser enfocada en la gratitud de tu corazón. Porque en cada prueba que tú tienes, cada prueba que Dios permite que tengamos, el Señor nos da la salida y al mismo tiempo en cada una de estas ocasiones el Señor nos fortalece. ¿Sí? Cada vez somos más fortalecidos en cada prueba. Se nos fortalece el carácter que se va conformando a su voluntad. Si tú tienes la oportunidad de adorar a Dios en tu congregación, si tú te congregas en algún lugar con otros hermanos de la fe, o incluso si estudias las escrituras en tu casa, con tu familia, con amigos, pues finalmente esa es una congregación también, siempre que estás con alguien más. Entonces, normalmente eh, hay tiempos de adoración a través del canto. La adoración, por supuesto que es un hábito que debemos adquirir para poner en práctica siempre que sea posible. Y cuando la adoración se realiza en la congregación, pues resulta muy interesante, muy importante porque suceden cosas buenas cuando los creyentes se reúnen para adorar a Dios. Ese es el punto, ese es el momento en que tú tienes la oportunidad de hacer una conexión espiritual con el Señor a través de la adoración. La adoración es importantísima. Por eso fue, no por nada, fue uno de los tres aspectos que Satanás le pidió al Señor en la prueba, cuando fue tentado al Señor. Así de que es muy importante que nosotros siempre podamos vincular la gratitud de corazón con adoración al Señor. Y es muy importante que entendamos que a través de la adoración, el canto, pues la congregación es muy importante. Cuando consideramos nuestra condición en este mundo, debemos tener una perspectiva de reino. Y eso ya lo hemos entendido a través de todos nuestros estudios. ¿Por qué? Porque todas las palabras de Yeshua siempre nos enfocan, nos vinculan con la eternidad. Siempre que habló de la vida, siempre que habló de ese tema tan importante, nos vincula con la eternidad. Y Pablo continúa haciendo lo mismo en todas sus cartas. Así es que nosotros ya para ese momento debemos de tener clara la perspectiva de reino. Y esto significa ser conscientes de que nuestro tiempo en este mundo solo es un suspiro, un pequeño suspiro. Con frecuencia podemos ver que algunas personas viven cada experiencia como si solo existiera el tiempo en este mundo. Eh, pero en sus propias reacciones tú puedes ver, darte cuenta que muchas veces ni siquiera son conscientes de que existe la vida eterna. Incluso puedes verlo en personas que dicen ser creyentes,
Y cuando hablas de la vida eterna, lo dan por hecho. Dice, sí, 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 claro, pero las vidas, las reacciones que tienen en ocasiones te hacen entender que no son conscientes realmente de que hay algo mejor, de que en este tiempo, el tiempo que tenemos en esta vida, solo es un tiempo de preparación para ese tiempo maravilloso, glorioso al lado del Señor. Nosotros debemos vivir bajo la expectativa de esta vida eterna que nos ha sido prometida, porque fue prometida por el Señor. Solo debemos preocuparnos por prepararnos. Dice Pablo, el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, escribió acerca de las aflicciones y de esta esperanza que nosotros albergamos en nuestro corazón. Ahí en Romanos capítulo 8, a partir del verso 18 voy a leer un poco esta porción. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos para la esperanza que se ve. Dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Eso es aquí lo interesante. La perspectiva de reino que tú debes de tener debe ser tan fuerte que no tienes que esperar a ver, porque entonces dice no es esperanza. Pablo, por supuesto, tiene lógica, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si espera lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, la gratitud en nuestras vidas es lo que le dará poder y un verdadero sentido a nuestra adoración al Señor. Y entonces, esto significa que tu victoria se manifiesta en contra de Satanás, en contra del enemigo, porque él odia tu adoración a Dios, porque él quiere la adoración para él. Esta es la batalla que tenemos en este mundo. Satanás y todos los que trabajan para él van a trabajar, van a seguir trabajando y esforzándose para que al final tú declines y termines adorándole a él a través de todo lo que existe en este mundo, queriéndote afianzar cada vez más a todas las cosas de este mundo y alejándote así de esta esperanza bendita que tenemos. Por esa razón, tú tienes que mantenerte firme y si es posible, si es necesario, pues hasta la muerte. Porque las verdaderas batallas espirituales se ganan adorando al Señor, a nuestro Creador. Dice el verso 19, no apaguéis el espíritu, no apaguéis al espíritu. Hay muchas formas de apagar el espíritu y una de ellas, pues es cuando no somos agradecidos. Es que la gratitud es, si ustedes recuerdan, desde Génesis, desde los primeros capítulos de Génesis, vemos cómo es que el tema de la gratitud y la ingratitud comienza a ser un parteaguas en las vidas de todos los protagonistas, en todos. Cuando Israel fue liberado de Egipto, pues muy contentos todos de la libertad y todo, cuando empezaron a tener algunos problemas, de inmediato se manifestó su ingratitud. Y fue un batallar durante todo ese tiempo
¿Y la consecuencia cuál fue? El castigo del Señor por 40 años antes de entrar a la tierra prometida. Y así, y así, toda la historia, durante toda la historia, el tema de la ingratitud a Dios ha sido justo el problema de su pueblo. Entonces, cuando dice Pablo, no apaguen el espíritu, no apaguéis el espíritu, debemos entender que una de estas formas, una de las más importantes, es precisamente cuando no somos agradecidos, que podemos apagar el espíritu. Y aunque existen muchas formas de apagar el espíritu, es muy interesante ver cómo Pablo hace esta exhortación que tiene que ver con el hecho de dar gracias en todo y en consecuencia, lejos de apagar el espíritu, en nuestras congregaciones, en tu casa, en tu propia vida, ¿sí? El espíritu se mantenga avivado y con ello la oportunidad de recibir discernimiento profético, porque es ahí hacia donde Pablo nos lleva. Dice, verso 20, no menospreciéis las profecías. Pablo va hilando todos estos conceptos y por eso vamos poco a poco, porque vamos hilando lo que cada concepto implica para poder hacer una correlación de nuestra vida. Y entonces dice, no apaguen el espíritu, ¿ok? No menosprecien las profecías. ¿Por qué lo liga de esta manera? ¿Por qué habla primero del espíritu y luego habla de las profecías? Bueno, hemos analizado la importancia de estudiar las profecías. Ya hemos hablado en estudios anteriores de este tema para comprender los últimos tiempos. Porque justo en estas cartas a los tesalonicenses, Pablo les habla a los creyentes de Tesalónica del tiempo de Yeshua, el tiempo de su regreso y del tiempo de la ira de Dios, que ya hemos analizado. Y vamos a continuar analizando en el capítulo, en la segunda carta. Así es de que eh, es muy importante conocer las profecías. Y lejos de considerar que no es tan importante conocerlas, por el contrario, el Espíritu nos dirá cuán necesario es para nosotros conocer la profecía y entonces tener discernimiento de los tiempos proféticos. Si llegamos a tener conocimiento a través de las profecías, de la forma en que Dios ha obrado en el pasado con relación a su pueblo, entonces vamos a tener discernimiento, conocimiento para entender la forma en que Dios va a obrar en el presente y en el futuro. De eso se trata comprender y tener discernimiento de las profecías. A eso se refirió el apóstol Pablo al decir que no menospreciemos las profecías. Hoy en día estamos viviendo profecías que fueron anunciadas desde hace muchos años por los profetas del Señor. Solo que, si, ¿qué pasa si no conocemos estas profecías? Si tú no las conoces, pues va a ser imposible que disiernas los tiempos en los que estás viviendo hoy en día y los que vas a vivir en tu tiempo próximo. Y mucho menos vas a discernir los tiempos que se avecinan en un futuro final. Mientras más y mejor conozcamos la profecía, vamos a tener una mejor oportunidad incluso de compartir a otros ese conocimiento. Y esto es muy interesante, muy importante, porque siempre que te hablen de profecía, tú debes de aprender a discernir con coherencia entre lo que habla una profecía, que forzosamente tiene que estar escrita como punto de referencia fiel, y la coherencia con los eventos que se están viviendo en el mundo y en un momento dado también incluso en las congregaciones o incluso a nivel personal.
la coherencia entre lo que ya puedes conocer a través de la escritura, las profecías y todo lo que te rodea. Si a través de tu estudio de las profecías eh, sabes cómo Dios ha obrado, también vas a tener la idea, eh, vas a saber cómo es que Dios va a obrar y, y está obrando. ¿Y por qué? ¿Por qué podemos usar esta lógica? Bueno, porque Dios no cambia. Dios no cambia en su carácter de justicia y misericordia y amor. Y por esa razón, Pablo nos dice que no despreciemos las profecías como si fueran de poco o de nulo valor. ¿Por qué? Bueno, porque la revelación profética sigue teniendo un gran valor y por ello debemos discernir entre la profecía verdadera y la correlación de los eventos que fueron anunciados por los profetas desde tiempos antiguos. Dice el verso 21, examinadlo todo, retened en lo bueno. Te das cuenta cómo va hilando todo, Pablo. Habla del espíritu. Primero dice, te advierte, no apagues el espíritu, para que puedas tener oportunidad de conocer las profecías, de no menospreciarlas, y entonces vas a tener el discernimiento para poder examinarlo todo y entonces sí retenerlo bueno. ¿Te das cuenta cómo Pablo va hilando las ideas y lo puedes leer en 2 segundos? Pero es tan profundo lo que te está diciendo Pablo en estos renglones que debemos detenernos a analizarlos, a analizar cada expresión de Pablo. Sobre todo, cómo es que va hilando el texto y el contexto en el que lo está diciendo. Examínenlo todo, retengan lo bueno. Esto tiene que ver con la capacidad de discernimiento que ya para entonces puedes tener. ¿Por qué? Porque no has apagado el espíritu. Porque no has menospreciado las profecías, sino por el contrario, te has preocupado por estudiarlas. Y entonces vas a tener oportunidad de retener lo bueno. Primeramente de examinarlo todo. Es muy relevante que inmediatamente después de que Pablo nos aconseja no menospreciar las profecías, enseguida dice que examinemos todas las cosas. Y Pablo nos dice que después de examinarlo todo, que retengamos lo bueno, es decir, que debemos aferrarnos a aquello que sea bueno. Y una vez más, la calificación de bueno no tiene que ver con lo que nosotros consideremos o decidamos que es bueno. No, claro que no. Tú ya tienes la definición de lo que es bueno. Como creyente, sabes lo que es bueno. Y esto tiene que ver solamente con la voluntad de Dios. Eso es lo bueno. Y que muchas veces no va a ser muy afín a tus propios intereses, la voluntad de Dios. Vas a tener que corregir el, el propósito de tus intereses. Por eso es interesante que todas las palabras que escuchemos, que podamos leer de la escritura, lo, lo entendamos en el propio contexto de la misma escritura. Y en este sentido, lo que Pablo nos indica en estos últimos versículos es que la profecía nos va a dar el discernimiento para conocer la voluntad de Dios. Y en consecuencia, el propósito de la profecía, pues es que cambiemos una vez más. Nosotros podemos leer en los profetas del Antiguo Testamento cuál fue su función. ¿Cuál fue la función primordial de los profetas? Pues era llamar al pueblo para que se arrepintiera de sus pecados, de sus caminos errados, ¿sí? Y para que regresaran a Dios. Es decir,
que lo que debía producir la profecía en el pueblo era un cambio en las personas. Esto no ha cambiado hoy en día. Y conste que los profetas fueron enviados al pueblo de Dios, no fueron enviados a las naciones extranjeras en aquel entonces. No, en aquel entonces fueron enviados al pueblo de Dios. Hoy en día, hoy en día, tenemos esas mismas profecías, tenemos las palabras del Redentor, de Yeshua, como el Evangelio, el mensaje que debe ser difundido a todas las naciones del mundo. Entonces sí, y también tenemos el mensaje de los apóstoles, que tienen el mismo propósito, advertir y apercibir para que el mundo se arrepienta, para que regrese al camino de Dios. Porque Dios quiere que todo el mundo se salve, pero cada quien decide. De tal manera que hoy en día lo que sucede en muchas iglesias, en congregaciones donde no les enseñan a apreciar la profecía, sino que les han enseñado a menospreciarlos o ni siquiera, o incluso las ignoran simplemente, lo que sucede es que las personas no se vuelven a Dios. No hay profecía, no hay apercibimiento, no hay un llamado de atención, no hay un apercibimiento, no hay una advertencia de lo que vendrá si siguen ignorando la palabra de Dios. ¿Qué hacen en las iglesias hoy en día? Bueno, la gente lamentablemente solamente va a escuchar sermones de consejos personales, motivacionales, pero la gente no conoce la Biblia, no conoce la palabra de Dios, no conoce las profecías. Y en el peor de los casos, como el tema de la escatología es muy recurrente hoy en día, bueno, en el peor y más lamentable de los casos, son justo estas personas las que caen en las redes de aquellos engañadores, que lo único que pretenden es engañar, eh, impartir miedo, zozobra, desconfianza y no una esperanza verdadera. Y eso es lo triste. Las personas y el problema es que las personas continúan con sus vidas, continúan con su pecado, no hay arrepentimiento. Y entonces apagan el Espíritu de Dios. Y al mismo tiempo no van a saber discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo van a discernir entre lo bueno y lo malo? ¿Cómo van a examinarlo? Dice Pablo, examínenlo todo. ¿Cómo? ¿Cuál es el punto de referencia para examinar si no conocen ni una cosa ni otra? Pues no van a poder hacerlo. No tendrán la facultad de retener lo bueno. Dice el verso 22, absteneos de toda especie de mal. Tenemos que alejarnos de todas las cosas que tienen una apariencia maligna de entrada, por supuesto. La profecía nos va a permitir tener discernimiento acerca de lo que es malo. Y esto es aquello que sabemos que esta es, todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios. O sea, tú para esto no hay de otra, tienes que conocer la palabra de Dios. ¿Puedes tener un discernimiento acerca de lo bueno y de lo malo? Claro que sí, en un sentido natural, porque también, por otro lado, el apóstol Pablo escribe que eh, escribió Pablo acerca de todas aquellas personas que aún incluso sin tener la ley son ley para sí mismas por cuanto sus obras. ¿Por qué? Porque Dios ha colocado en todo ser humano, en todos, sin excepción, el conocimiento de lo bueno y de lo malo a nivel natural. Cada quien sabe cuando está haciendo mal, incluso sin conocer las escrituras. Pero aquí el punto de Pablo es que le está escribiendo el apóstol Pablo a aquellos que se dicen ser creyentes
y que de antemano tienen la responsabilidad de conocer las escrituras, de conocer la profecía. Entonces sí hay una gran diferencia entre una cosa y otra. ¿Por qué? Porque a quien más se le dará, más se le demandará. Tú no puedes compararte, tú que me escuchas, quizás me has acompañado por algún tiempo o quizás ya tienes muchos años de conocer las escrituras. Si el Señor, el día en que nos juzgue, tú no vas a esperar que aplique la misma balanza contigo que con aquella persona que finalmente partió de este mundo y que no tuvo la oportunidad de conocer la escritura, pero que en su vida actuó bien o mal de acuerdo a su propia noción natural de lo bueno y de lo malo. No va a ser lo mismo. Dios es justo en todo. Por esa razón, tú y yo que estamos teniendo conocimiento de las escrituras, en base a esa medida seremos juzgados. En base a esa medida tenemos mayor responsabilidad. Por eso es tan importante todo lo que hemos hablado en este sentido, de que no, de que recibir el mensaje, de que recibir conocimiento de las escrituras no es para que se quede con nosotros y bien, gracias. Adquirimos una responsabilidad, una corresponsabilidad para que en su momento tengamos la oportunidad de transmitir a alguien más, quizás a una sola persona solamente. Pero tienes que hacerlo, tienes que abrir tu boca, tienes una gran responsabilidad que has adquirido al recibir el Evangelio. El ministerio de la reconciliación está a cargo de todos aquellos que ya hemos recibido las buenas nuevas. Así es que debemos de poner entonces mucha atención en todo lo que escuchamos y debemos poner en práctica el discernimiento que podamos aplicar en todo lo que escuchemos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el conocimiento de la profecía es fundamental para fortalecer nuestra fe, también es cierto que solo la profecía bíblica es la que debemos atender como un conocimiento que nos va a dar el discernimiento, ¿sí? Correcto. Y no otro tipo de dichos que algunos hoy en día, de forma muy irresponsable, se atreven a manifestar como profecías, pero que no solo salen de sus propias conjeturas ajenas, sino que incluso son mentiras, son argucias para acarrear fama. Hoy en día, lamentablemente, existen muchos falsos maestros que se atreven a hablar de cosas, terremotos, incendios, tsunamis, tantas cosas, eventos de los que estamos atentos siempre en las noticias. Muchas cosas que tratan de ellos de asimilar a los eventos proféticos que se encuentran descritos en el libro de Apocalipsis. Y hablan de dichos eventos como cosas que pueden suceder. Así te lo dicen. Cosas que pueden suceder y empiezan a tratar de conectar un asteroide, eh, un eclipse, cosas de ese tipo. Y justo ahí está lo que debes tú discernir como malo, como aquello que debes desechar. Y la razón es muy simple. ¿Por qué? Bueno, algo que hemos aprendido de la propia escritura es que un verdadero profeta no advierte eventos futuros eh, que pudieran suceder, ¿no? Sino que un verdadero profeta tiene la característica muy especial de tener una precisión perfecta en cuanto al tiempo de los eventos según su mensaje, hablando de ubicación y acontecimientos que deben registrarse.
Lo que siempre debes tener en cuenta es que un profeta de Dios, alguien que te hable profecía del Señor, eh, tienes que recordar a los profetas. Ellos solo transmitían la palabra de Dios y esto es muy importante. Vamos a aplicar la lógica. Ellos solamente transmitían la palabra de Dios. Los profetas no realizaban otra cosa que no fuera específicamente anunciar lo que Dios les pedía que anunciaran al pueblo. Y podríamos asegurar que la exactitud de los mensajes de los profetas nunca, jamás dependió de ellos mismos. Y la razón es simple. Era Dios hablando a través de aquellos hombres. Yo te aseguro que muchos de esos hombres, profetas de Dios, hubieran querido no anunciar lo que anunciaron por ellos mismos. Así es de que, hablando de discernimiento, ¿qué te dice tu discernimiento y tu lógica de personas que hoy en día se atreven a anunciar eventos supuestamente proféticos que probablemente, y así te lo dicen, pues quieren lavar las manos, te la dejan a ti, la responsabilidad, y dicen que probablemente sucedan en base a determinados acontecimientos? Y se ponen a mirar las estrellas y eventos astronómicos y solo para sorprender a las personas, solo para sorprender a los que ignoran la profecía. Entonces, es necesario, tienes la necesidad de conocer la profecía para no caer en la trampa del engañador. Probablemente eh, eh, yo podría decirte personalmente, lo que yo discierno en relación a lo que hacen estas personas es que pretenden tomar el lugar de Dios. Y esto es muy delicado. Si consideramos que los profetas solo anunciaron las palabras de Dios, los verdaderos profetas de Dios, solo anunciaron las palabras de Dios y no sus propias conjeturas. Y las propias escrituras nos revelan cómo es que los profetas nunca buscaron ser escuchados para adquirir fama. Ellos, por el contrario, fueron hombres que sufrieron en carne propia el propósito de un mensaje profético. Muchas veces ellos te aseguro que no hubieran querido ser escogidos por el Señor, pero fueron designados. Tenemos a Jeremías, que a pesar de que el pueblo no le creyó cuando profetizó la invasión del imperio de Babilonia a cargo del rey Nabucodonosor, y encima de la incredulidad fue maltratado por su propio pueblo. Así es que el discernimiento nos indica claramente que las cosas que sucederían en el futuro, ¿sí? Primeramente, nos aclara que los profetas solo fueron usados por Dios, primeramente, para anunciar a los hombres estas cosas que sucederían en el futuro. Pero eso no tuvo ningún atributo personal de estos hombres. ¿Cuál fue el atributo, si se le puede llamar un atributo de ellos? Simplemente haber tenido el honor bajo el cual estuvieron dispuestos incluso a dar sus vidas por cumplir y dar el mensaje de Dios. Sufrieron, digo, a todos los mataron. Yeshua mismo lo dijo, su propio pueblo los mató. Así es de que Pablo, con justa razón, nos aconseja que nos alejemos de toda especie de mal. Y cuando habla de mal, no es cualquier mal, está hablando en todo este contexto de los últimos tiempos. Por eso es importante no perder el hilo de todos los estudios que estamos teniendo, porque Pablo nos está hablando que nos alejemos de toda especie de mal, que nos mantengamos alejados de toda cosa que no procede de la verdad de Dios, para que tengamos paz en la santificación que recibimos de nuestro Dios, siendo apartados
por su verdad, como lo dice a continuación. Dice el verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la vida de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua el Mesías. Esta santidad de la que nos habla Pablo, pues implica toda área de nuestro ser, es decir, por completo, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, a fin de que por esa santidad, cada parte de nuestro ser sea irreprensible. Es decir, que no haya en nuestras vidas algo que pueda ser considerado como una incongruencia o contrario a los planes de Dios. De modo que es correcto que busquemos ser irreprensibles para que así seamos hallados en la venida de nuestro Señor Yeshua. Así es de que por la santificación nosotros podemos ser preservados, guardados de una forma irreprensible y sin mancha por la santificación del Señor. Y dice el verso 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Nuestra fidelidad se hará manifiesta a través de nuestras obras, con las cuales manifestemos que efectivamente hacemos la voluntad de Dios, cumplimos, vivimos bajo la voluntad de Dios, recibiendo la influencia de Dios a fin de ser santificados en nuestro ser, cuando llegue el tiempo de nuestro Mesías y que nos llame a su presencia. Verso 25, hermanos, orad por nosotros. Fíjate cómo en reiteradas ocasiones esta es la petición de Pablo. Es una petición muy importante que siempre hace a los creyentes. Ya hemos hablado de la importancia que tiene el hecho de que los hermanos oren por quienes ejercen un ministerio. La oración de los hermanos por un ministerio que tiene como propósito difundir la palabra de Dios cumple uno de los propósitos más anhelados de un siervo, el honor de transmitir la palabra de Dios y que esa palabra se cumpla, ¿sí? Cumpla el propósito de ser una semilla en buena tierra, en corazones agradecidos con el Señor. Ese es el anhelo más importante que tenemos. Verso 26. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Esto es lo que resume Pablo en los versículos del 12 en adelante de este capítulo. Que nosotros vivamos manifestando que la gracia de Dios se esté cumpliendo, que esté cumpliendo su propósito de influir en nuestras vidas. Porque el testimonio que debemos dar a los demás es confirmar que hemos sido redimidos por Yeshua. Ese es el propósito. Porque tu testimonio es lo que va a llamar a otros precisamente a venir al camino, al Señor. Así es de que tengamos vidas que manifiestan que estamos siendo santificados, vidas que reciben la consecuencia de no apagar el Espíritu de Dios. Porque ciertamente estamos aprendiendo a tener discernimiento, un discernimiento que nos permite vivir plenamente la santificación de nuestro Señor. Seamos agradecidos con nuestro Señor por todo lo que nos provee en su nombre. Amén. Señor bendito, gracias Padre por este tiempo tan hermoso que nos regalaste en este estudio de esta primera carta a los tesalonicenses. Gracias por la vida que tú diste en su momento y todo el poder, todo tu espíritu que le diste a Pablo, Señor, para que sus palabras quedaran plasmadas, escritas para todas las generaciones, Señor. Hoy podemos dar gracias por eso, Señor.
Gracias porque estamos siendo edificados en tu palabra. Permite que tengamos este discernimiento que nosotros anhelamos, Señor. Permítenos conocer, discernir las profecías, Señor, porque entendemos la importancia que tienen para nuestras vidas hoy en día más que nunca. En tu nombre oramos.